3 palabras que vamos a ver hoy. Tú sabes que los pastores siempre tienen que dar 3 puntos, ¿no? Hoy no he podido escaparme de eso, he intentado que fueran 2 o 4, pero se han quedado en 3. Y si profundizamos en estas 3 palabras, pueden transformarnos. Estoy convencido, pueden cambiar tu forma de ver la vida, de vivirla. Y bueno, lo que es muy importante hoy es tu actitud. Seguramente ya directamente cuando me habéis visto algunos ya me habéis empezado a poner cierta etiqueta, ¿no? ¿Por qué no irá con corbata ni camisa? No sé si alguno piensa eso todavía. O este chaval es muy joven, ¿qué me va a enseñar a mí? O a lo mejor no, a lo mejor, mira qué chico tan guapo soy hoy. No sé, pero directamente nuestra mente empieza a poner etiquetas, es normal. Pero es importante que tengamos nuestra mente abierta a lo que Dios quiere enseñarte hoy, y eso hoy y toda nuestra vida. Tú sabes que cada cosa que aprendes, cada nueva experiencia en tu cerebro, se forman nuevas células, nuevas conexiones, cambia literalmente la forma en la que funciona tu cerebro a medida que vas aprendiendo. Y todos los días nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender, la capacidad de transformar la mente, de la forma de pensar, y eso es arrepentirse. ¿Sí o no? Tenemos muy metido en la cabeza lo que es arrepentirse de autohumillarse, ¿no? Llorar también puede formar parte del arrepentimiento, es sentirse triste, decir ¿por qué he sido tan malo?, ¿no? Todos pensamos muchas veces que eso es arrepentirse, pero también significa cambiar el enfoque de nuestro fracaso, de nuestro pecado, hacia la capacidad de Dios de guiarnos y de salvarnos. ¿Amén? Eso. Amén significa estoy de acuerdo o algo así. Entonces, si está de acuerdo de vez en cuando, me anima. Y qué importante es la atención. Y hoy en día, que estamos tan sobreinformados, muchas veces vamos al médico y ya le damos nosotros el diagnóstico. Mira, que es que me duele el estómago, tiene que ser que lo he leído yo en Google, ¿no? Y le empieza a explicar al médico, creo que me vendría bien este medicamento, porque estamos sobreinformados. Y a mí, que yo soy entrenador en un gimnasio, me pasa muchísimo. No, es que me duele las cervicales y eso debe de ser de la vértebra, porque una protusión. Y me empieza a explicar a mí, que me he dedicado 6 o 7 años a estudiar, me empieza a explicar lo que ha leído en Google, que lo ha puesto cualquiera, ¿no? Lo puede poner cualquiera. Y qué importante es la atención. Estamos sobreinformados, ¿no? Tú te metes en cualquier red social y empiezas a ver información de una cosa, información de otra cosa que no tiene nada que ver, un vídeo de un perrito que se pone a 2 patas, luego el terremoto de Turquía, empieza a haber información sin parar y nuestro cerebro recibe tanta información que está saturada, ¿no? Muchas veces. Y no somos capaces de retener lo que es relevante, porque recibimos información relevante y información irrelevante también. Y dice la Biblia, Jesús dijo en una ocasión, que al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y la palabra tiene se puede traducir también ahí en ese contexto en retiene. Está explicando que Jesús repartió unas cosas a unas personas, unos lo perdieron y otros lo ganaron. Y Jesús está diciendo, el que retiene se le dará más. Y el que no retiene, el que deja que las cosas entren y salgan, pues hasta lo que tiene lo va a acabar perdiendo, ¿no? Y eso es así. Entonces es importante en qué pones tu atención, qué cosas te resultan para ti importantes en tu vida. Si cambias tu forma de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Dice la Biblia, transformaos por la renovación de vuestra mente. ¿A que sí? Renuevas tu mente y cambia tu forma de vivir. Los chinos también tienen un dicho que es el wu wei o algo así, ¿vale? Que significa acción sin acción. Es cambiar tu mente y automáticamente, si tu mente es diferente, va a cambiar tu forma de actuar. No tienes que obligarte a hacer si tu enfoque está bien colocado. Y eso es lo que Dios nos enseñaba en cambia tu forma de pensar. Entonces, el título de hoy del mensaje es ¿cómo se dice? Yo soy padre de 2 niños pequeños, ¿no? Y esta frase se la digo 500 veces al día. ¿Cómo se dice, no? Y hoy vamos a ver 3 palabras que te van a sonar mucho y que vamos a
indagar en ellas a través de la Biblia y pueden transformarte, tu forma de pensar, pueden hacer que profundices más en Jesús y en lo que Él ha hecho por ti. Bueno, cuando tú le dices a un niño cómo se dice, ¿qué te suele decir? ¿No lo sabéis? ¿Nunca habéis sido niños? Gracias, por favor. ¿Vale? ¿Y alguna más? ¿Os suena? Vale. Vale, pues ahora la descubriremos. Una es por favor. ¿Y por qué estoy yo hoy hablando de por favor? Pues nada, por favor lo usamos de forma educada, ¿no? Muchas veces, por favor, ¿me podrías pasar esto? Muy bien. Otras veces yo a mi hijo le digo, Lena, por favor, ¿me puedes traer ya el mando? ¿No? Estoy hablando de forma impositiva, ¿no? Si no me haces caso, va a cobrar y encima voy a coger el mando. Es decir, realmente no le estoy pidiendo un favor, ¿no? Un favor significa, la palabra por favor, está formada por dos palabras, como sé que eres consciente, y la palabra favor significa ayuda o socorro que se conceden a alguien. Es decir, algo que no te deben. Cuando tú estás pidiendo un favor, estás pidiendo que hagan algo por ti que no te deben. Y hoy en día hay pocas personas de verdad con las que tú puedas contar con ese favor. No sé si tienes relaciones muy profundas con personas, seguramente con esas personas tú sabes que le puedes pedir favores y que no se lo tienes que devolver. ¿No? Y imagínate alcanzar el favor de Dios. Eso sí que sería una pasada. Es decir, que Dios te ayuda o te socorre sin que te lo deba. Imagínate alcanzar el favor de Dios. Pues mira, una persona que narra la Biblia fue el rey David, que fue una persona que alcanzó el favor de Dios. ¿Alguien tiene dudas? Todo el mundo conoce a David, ¿no? Un personaje bíblico y además un personaje no solo bíblico, sino histórico. Todo el mundo conoce al rey David. Y claro, nosotros decimos, un hombre de favor de Dios, que Dios estaba por él. Pero si tú te pones a analizar cada etapa de su vida, probablemente no diríamos lo mismo. Era una persona que tenía un trabajo mal considerado, ¿no? Hasta sus propios hermanos decían, cuidando esas pocas ovejas, cuidaba ovejas. Era un hijo que ni siquiera su padre lo trajo a la casa cuando vino una de las personas más importantes a su casa. Imagínate que viene a tu casa Messi, ¿no? O venga, pasé algo neutro. ¿Quién digo? El rey de España, también no la podemos... Imagínate que viene una persona muy, muy importante a tu casa, la que tú consideres muy importante, está toda tu familia, pero a uno de tus hijos le dice, no, tú mejor quédate ahí limpiando el váter de la habitación del fondo, que tampoco hace falta que esté aquí. Imagínate qué mala condición tenía el rey David, ¿no? Probablemente, dicen algunos teólogos, que pudiera ser que era un hijo ilegítimo. Es decir, que su padre hubiera tenido a ese hijo con otra mujer. En el Salmo 51 dice la Biblia, está el rey David narrando un salmo y dice, en pecado fui concebido, ¿no? Y parece ser, o algunos teólogos de gente que estudia la Biblia, piensa que el rey David probablemente fuese un hijo de otra mujer, ¿no? De su padre. Por eso ni siquiera lo trajo, ¿no? A su familia a conocer al profeta. Imagínate, ya estamos viendo 2 episodios, su forma de trabajar, cómo lo trataba su familia, lo intentaban matar sin razón al rey David, ¿no? Tuvo que esconderse y vivir en una cueva con un montón de endeudados, de gente con problemas, afligida. Dedicó una parte muy grande de su vida a vivir en cuevas, escondido, con gente de mala reputación. Tuvo que hacerse loco una temporada para que no lo mataran también. Tú dices, ¿este hombre tenía el favor de Dios? ¿De verdad, Jonathan? Pues fíjate que en cada etapa nunca el rey David se olvidó de Dios. Siempre era el último, sus hermanos lo despreciaban, su familia, pero él estaba seguro que Dios le iba a usar para derrotar a un gigante que nadie se atrevía a vencer.
Estuvo a punto de matar a la persona que quería matarla a él y pensando en Dios, no lo mató y encima se arrepintió de siquiera haber cortado un trozo de su manto. Es decir, era una persona que estaba en situaciones muy problemáticas, probablemente nunca estemos nosotros en esas situaciones tan malas y aún así no paraba de confiar en Dios. Qué cosa, ¿eh? Y este era un hombre con el favor de Dios. Pues todo el mundo lo recuerda así y él se mantuvo humilde durante todo este transcurso tan malo y Dios lo levantó en el momento oportuno. ¿Sí? Y sabía que Dios estaba con él. Cuando nadie le conocía, Dios le conocía. Y él conocía a Dios, él sabía lo que quería Dios. Y David era un diamante en bruto. Hoy he puesto una imagen, no sé si podéis ponerla, Daniela, por favor. Eso es un diamante en bruto. La Biblia cuenta una historia, ¿no?, de una persona que encontró una perla, una joya de gran precio. Imagínate, tú estás en una mina metido y yo veo eso y yo veo de todo menos diamantes. Seguramente me meto en una mina, saco piedras de todo, menos esa, que es un saco trozo de barro, pensando que son joyas, y resulta que me he dejado el diamante, ¿no? Y bueno, David podíamos verlo como este diamante en bruto, ¿no? Eso luego se saca la impureza, se empieza a pulir, se empieza a cortar los trozos y se queda un diamante que vale miles de euros, millones de euros incluso pueden costar los diamantes. Y el rey David, a pesar de toda esta etapa tan mala, Dios vio ese diamante en bruto que era David, ¿no? Y el favor de Dios estuvo con él. Mira, algunos ingredientes para vivir con el favor de Dios. ¿Te gustaría vivir con el favor de Dios? ¿Sí? A mí me encantaría. Que Dios me bendiga, que Dios esté conmigo, que yo sienta cómo Él me va llevando. Pues mira, dice Proverbios 3, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandamientos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átala alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbela en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Pues mira, algunos ingredientes que la Biblia nos enseña, el propio hijo de David fue quien escribió estas palabras, es no olvidar la enseñanza y no apartarnos de la lealtad ni de la bondad, ¿no?, de la misericordia y la verdad, creo que dice otras versiones. Y Juan 15, 7, Jesús está dando las últimas palabras a sus discípulos y le dice a sus discípulos, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Es decir, el favor de Dios va a estar contigo si permanecemos en su palabra, en lo que Dios dice. Amén. Y esas son palabras que Dios le dijo a sus más íntimos, a las 12 personas con las que convivió varios años. Y te voy a decir un secreto, no puedes permanecer en alguien en quien no confías. Es decir, quiero confiar en ti, Dios, pero si tú no conoces a Dios, no dedicas tiempo, ¿tú cómo conoces a una persona? Dedicándole tiempo, conversando, hablando y escuchando, las dos cosas. ¿Sí? Si tú no tienes confianza con una persona, nunca vas a permanecer ni a pertenecer a esa persona. Y este fue uno de los secretos. David conocía en profundidad a Dios. Él estaba cuidando esas pocas ovejas, ¿no? Venía un león, un oso, y él iba escribiendo salmos. Él sabía que Dios estaba por él y él no tenía problema en la situación en la que estuviera porque sabía que Dios estaba por él y conocía a Dios. Y ese fue el secreto de David y de los discípulos, ¿no? Permanecer en Dios, confiar en Él. Y así podemos tener ese favor. Cuando te crees autosuficiente, no crees que necesites el favor. La gente que es muy independiente no necesita favores de nadie y no los va a recibir. Y podría ser que a lo mejor en algunas cosas no necesites el favor de otros, pero te estás perdiendo mucho, porque te estás perdiendo fuerza. Cuando trabajas solo, cuando vives solo, cuando eres independiente, te agotas mucho más, llevas la carga tú solo. Y Jesús quiere llevar la carga contigo. Amén. No nos dice que no vamos a tener problemas, pero dice que Él va a estar con nosotros siempre, ¿no? Y que su carga es ligera. Seguir a Jesús no es difícil.
es fácil, su yugo es fácil. Y David no permitió que ocurriera lo que era evidente, ¿no? Lo que era evidente era que su contexto, que todo lo mal que estaba a su alrededor, lo condicionara en ninguna etapa, ni las personas que lo rodeaban. Y muchas veces tenemos que reajustar qué es lo que estamos percibiendo de nuestro entorno. Seguramente a ti te meten en el contexto, en la situación en la que estaba el rey David, y no ves el favor de Dios por ningún lado, igual que yo. Yo diría, Señor, ¿en serio? Aquí me tienes, que han traído a Leo Messi a mi casa y no estoy ahí yo. ¿Por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué me están persiguiendo si te estoy obedeciendo a ti? ¿Por qué tengo que vivir con un montón de gente con más problemas que yo? Y el rey David tenía el enfoque cambiado. Él estaba escuchando otra voz, otra sintonía, que no era la sintonía de su entorno, y era la voz de Dios. Conocía a Dios y si tú estás valorando solo las cosas negativas de tu entorno, te va a perder la bendición de Dios, lo que Dios está diciendo de ti. Y tenemos que protegernos de ese alrededor, de esa semilla de amargura que podemos tener, de desilusión, y rodearnos de lo que Dios dice de ti, de lo que te produce ilusión, fuerza de lo que Dios dice. Amén. Y no solamente recibir el favor de Dios, sino dar el favor de Dios a otros. Amén. Como estaba hablando mi padre esta semana, el ministerio de Jesús es nuestro ministerio. Lo que Jesús hizo es lo que nosotros tenemos que hacer. A ver, segunda palabra, ¿cómo se dice? La primera ya hemos dicho que es favor, por favor, ¿no? Va a ser fácil de recordar la predicación de hoy. La segunda palabra es perdón. También, a veces los niños no aciertan. Cuando dice, ¿cómo se dice? Gracias. Y dice, no, por favor, está equivocado. Y bueno, perdón significa remisión de la pena merecida. Es decir, tienes una deuda o te mereces algo negativo y te lo quitan. Eso es perdón. Además, perdón proviene de dos palabras, per y don. Había aprendido algo hoy, ¿no? Don es pasar algo que ofrece, ¿no? Un donativo, un regalo, y algo que tú ofreces, ¿no? O que alguien te ofrece a ti, el perdón. Y algo que estaba orando en casa por la iglesia, por el mensaje, y algo que sentía de verdad fuerte para hoy, para la iglesia, era libres de culpa. No sé si tú estás viviendo o cargando con la culpa. Una persona que vive con sentido de culpa tiende a esconderse, tiende a vivir reaccionando siempre, ¿no? Hay gente que reacciona dando mucho, llamando mucho la atención, ¿no? Otros no, otros tienden a esconderse, a estar a la defensiva, todo les molesta, cualquier cosa que les puede molestar, ¿no? Y no superan la culpa del pasado y pasan la vida reaccionando a ese sentimiento de culpa. No sé si tú te puedes identificar con algo de esto. Y a veces la culpa no es ni siquiera algo nuestro, sino hemos tenido una mala relación en la familia, con mi padre, y me he sentido culpable, me he sentido mal hijo, sin ni siquiera haber merecido eso, ¿no? Y no sé qué cosas pueden estar generando en ti un sentido de culpa, de frustración, pero Dios quiere hacernos libres de culpa. Y eso es el perdón. Y arrepentirse, como decía, no solamente es pedir perdón, humillarse, sino es cambiar la forma de pensar, cambiar nuestro enfoque. Y una mente renovada es lo que Dios quiere. O tenemos la mente renovada, arrepentida, o estamos en guerra con Dios. Una de las dos opciones. No existe término medio. O tú te renuevas, tú te arrepientes, o estás bajo la ira de Dios. Y si decimos que no tenemos pecado, no estamos engañando a nosotros mismos, dice Juan 1, 1 Juan 1:8. Es decir, aquí no hay ni uno que se escape. Es más, dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? Es decir, no solamente lo que hace, es lo que no hace. Si yo sé hacer cosas bien y no las hago, es decir, aquí no se escapa ni uno, ni el gato, ni el pastor Manuel. ¿No? Y muchas veces nos pasamos la mayoría de nuestra vida muy impresionados por nuestros problemas, muy impresionados, dándole mucha fuerza y mucha importancia,
a nuestras frustraciones, a nuestros pecados, contamos mucho más las cosas negativas que nos ocurren y nos impresionamos con los problemas, con lo negativo, con los errores del pasado. Y Jesús ha muerto por tus pecados, por tus fracasos, y no podemos pasarnos la vida poniendo excusas por las frustraciones, por los pecados o por cosas del pasado. Si Jesús ha muerto, vamos a recibirlo eso, que Él se ha puesto en tu lugar cuando no te lo merecías. Tú no has hecho nada para que Jesús se ponga en tu lugar. Él lo hizo voluntariamente por amor. Y bueno, no sé si conocéis los 12 pasos de los alcohólicos anónimos. El primer paso, ¿sabéis todos cuál es? ¿Cuál es? Reconocer, ¿no? Sí, reconocer el primer paso. Y el segundo, ya está, ya no lo sabemos ninguno más, yo no me sé ninguno más. Pero el primero sí no lo sabemos, ¿no? El primer paso es reconocer. Si fuéramos Homer Simpson diría, ¿y el último también? No, el último no es reconocer. Son 12 pasos. Hay que seguir. Y hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten, dice Lucas 24:47. Y aquí vamos a ver también el perdón a través del rey David, de esta persona. Te voy a hacer una pregunta, a ver qué opinas. ¿Se puede pecar o estar luchando con un pecado y seguir amando profundamente a Dios? Piénsalo, tampoco quiero que me respondas impulsivamente, pero quiero hacerte esa pregunta. ¿Se puede pecar o estar luchando con un pecado y seguir amando profundamente a Dios? Y bueno, yo veo que el rey David tuvo una etapa que cayó en los peores pecados también, que seguramente ni siquiera muchos de nosotros caigamos en esos pecados. David necesitó este perdón de Dios. El pecado le atrapó, ¿no? Se vio arrastrado por el deseo, vio a una mujer muy hermosa, dice, cuando tenía que estar en la guerra, se despertó de la siesta, estaba por ahí paseando y vio a una mujer muy hermosa, se acostó con ella, luego mandó a llamar a su marido, lo intentó emborrachar para que se acostara con la mujer, para que pareciera que era de él, no salió bien la cosa, mandó a este hombre que además era de los que había estado en la cueva con David, ahí escondido, y se hizo uno de los valientes de David, era uno de estos hombres, pues a ese hombre lo mandó a la primera fila para que lo mataran en la guerra. Es decir, traicionó a uno de sus amigos, tuvo relaciones sexuales indebidas, engañó, ¿no? Hizo casi todos los pecados que te puedas imaginar. Y se vio arrastrado, ¿no? Y acabó hasta el cuello de pecado. Y el rey David necesitó ese perdón de pecado, ¿no? Tuvo que venir el profeta para decírselo. Jesús dijo, si no te lavo, no vas a pertenecerme, le dijo a Pedro. Y muchas veces pensamos que podemos salvarnos por nosotros mismos y cumpliendo, ¿no? Y siendo buenos cristianos, pero te digo que por muy buen cristiano que sea o no sea, necesitas el perdón de Dios. Qué bien cuando eres libre de culpa. Dice el Salmo 32, esto fue un salmo que Dios me transformó, Dios me habló a mí y me transformó. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Total transparencia, y está hablando de gente desobediente, con culpa, con pecado. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. No sé si alguien puede tener esa sensación hoy. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio, pues tú eres mi escondite y me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Y podríamos seguir este salmo, es increíble, Salmo 32. Y bueno, yo veo aquí al rey David, estos salmos son canciones que el rey David
escribió, ¿no?, en su momento de oscuridad, os preguntaba si se puede estar luchando con un pecado y seguir amando profundamente a Dios. Pues no te voy a dar la respuesta, o no te quiero dar la respuesta porque tampoco yo no tengo la verdad absoluta, pero la Biblia habla del rey David como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Y David tuvo ese momento de máximo pecado, de alejarse de Dios por una temporada y estar cometiendo todo lo peor. Y tuvo que pasar por esta etapa, ¿no? También dice el Salmo 51, 2, dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Qué malo es sentirte perseguido por la culpa, por el pecado. Pues yo soy pecador de nacimiento, así es desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Estoy saltando algunos versículos. 7. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulse de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Qué bueno eso, ¿eh? Cuando has salido del pecado, de la culpa, y tú puedes ser alguien que ayuda a otro, ¿no?, a enseñar a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Dice el versículo 16, tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¿No? Y yo cuando pienso en libre de culpa, por otro lado, pienso, es un poco injusto, ¿no?, que le quite la culpa a alguien que se la merece. Bueno, estáis todos escuchando las noticias, el vacío legal que ha encontrado muchos violadores y gente así, ¿no? Ha encontrado un vacío legal en la nueva ley y muchos se están beneficiando de esa ley. Y para todos es muy injusto, ¿a que sí? No hay ni uno que diga, no, venga, bueno, ya está, que salgan. No, todos queremos que paguen por la culpa. Pero hay una diferencia con el perdón de Dios. El perdón de Dios es algo que te transforma. Y el perdón de Dios, imagínate, con Zaqueo, no me quiero extender la historia, pero Zaqueo era un político corrupto. Era una persona de muy mala fama y Jesús le dijo, quiero tener intimidad contigo, quiero comer en tu casa. Y este hombre, al ver ese amor de Dios que se preocupaba por un pecador, le transformó tanto que dijo, mira, todo lo que he robado lo voy a devolver y duplicado, cuadruplicado, 4 veces, y quiso ser generoso y devolvió y le hizo libre. Y dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, dijo Jesús. Y Jesús tiene la especialidad de ver esos diamantes en bruto en gente que ni tú ni yo veríamos nunca. Muchas veces de las personas nosotros vemos todo lo que envuelve ese diamante, ¿no? Vemos el toscón de piedra que hay alrededor, el barro, la suciedad, pero no vemos que ahí hay un diamante en bruto que Dios puede usar, que Dios quiere bendecir. Y Dios ha puesto en todos nosotros, Dios nos ha creado a todos con un propósito, eso no lo dudes. Y Dios tiene esa capacidad de algo muy sucio, un pedrusco, transformarlo en algo muy valioso. ¿Sí? Hay una historia de un hombre, ¿no?, que... Esta no la tengo muy preparada, Débora. ¿Me ayuda? Hubo una historia de un hombre que el hombre ya tenía 47 años y el hombre decía, ya tengo 47 años, he pasado probablemente la mayor parte de mi vida y no siento yo que haya encontrado mi propósito en la vida, no siento que sea valioso y voy a visitar al monje del monte, ¿no? Entonces, al sabio monje del monte. Entonces este hombre recorre el monte hacia arriba, llega arriba y
le explica la historia, mira, doctor monje, me encuentro que no soy valioso, que toda mi vida, que ya tengo 40 y tal. Y el monje ahí escuchando y dice, mira, coge este anillo, se lo quita, dice, llévalo abajo y a ver cuánto te dan por este anillo. Total, el monje, el chaval chaval no, 47 años ya no es chaval. Este hombre coge el anillo, baja otra vez la montaña para abajo y dice, empieza a buscar a sus amigos, ¿no? Las personas que él conocía, al carnicero del pueblo, ¿no? Y va diciendo, mira, te vendo este anillo, ¿cuánto me das? Yo qué sé, pues tengo aquí 5 euros, ¿quieres 5 euros por el anillo? No, hombre, que me da fatiga por el monje. Total, seguía por ahí intentando vender el anillo, llegaba a su vecino, mira, tengo un anillo, es bonito, ¿no te gusta? Hombre, que somos vecinos de muchos años. Y el vecino, no me gusta, gracias. Total, buscando, al final encontró a uno que volvió al carnicero y le dice, venga, dame los 5 euros. Y el hombre subió con sus 5 euros otra vez, monta arriba, con lo que eso cuesta, y dice, venga, voy a poner yo otros 5 euros, que me sabe mal darle solo 5 euros al monje. Dice, mira, me han dado 10 euros por tu anillo. Dice, vale, muy bien. Dice, coge estos 10 euros, le compra de nuevo el anillo al carnicero, ¿vale? Y ahora lo va a llevar a esta dirección y se lo vende. Total, monte para abajo otra vez. El hombre ya unas piernas estaba echando. Baja el monte, busca al carnicero. Mira, toma, te doy 10 euros. Eran 5, bueno, da igual, toma 10 euros. Coge el anillo, lo lleva ahí y va a la dirección y se encuentra, anda, un joyero. Entra y dice, mira, que tengo este anillo, que quería venderlo, a ver cuánto me puede ofrecer por él. Llega el hombre con su de esto que tienen los ¿cómo se llama? Los joyeros, ¿no? Así, mirando. Dice, mira, lo siento, solamente tengo 200.000 euros aquí en efectivo. Si por favor me lo guardas, te doy los 200.000 euros y vienes mañana y te doy otros 700.000 euros, que es el valor de este anillo. El hombre, imagínate, vio el 1.000.000 y pico de euros y dice, yo no subo más al monte, no me importa. No, pero el hombre cogió el dinero, subió al monje y le dice, mira, que me ha ofrecido 1.000.000 y pico de euros por tu anillo. Y dice, claro, si es que el anillo es muy valioso. El problema es quién le está dando ese valor al anillo. Y así somos las personas, ¿sí? Y bueno, entonces le dijo, ve a por mi anillo, anda, monte para abajo y monta para arriba. Y murió en el intento. mi historia siempre acaban con un muerto, que si no... Total, que el valor también te lo puede poner las personas en las que estás rodeado. ¿Y quién más te va a valorar a ti que Dios? Y si tú de verdad entiendes ese valor que Dios ha puesto por ti, vas a apreciarlo y vas a ser ese diamante en bruto. Y que nos podemos también honrar unos a otros, ¿no? Lavarnos los pies los unos a los otros. Jesús nos dio ejemplo de eso para que lo hiciéramos nosotros, que nos perdonáramos. ¿Sabes que Dios cancela nuestra deuda, no? Y nosotros debemos también cancelar nuestra deuda con los que nos deben. Perdona nuestra ofensa como nosotros. ¿Qué? ¿Sí? Parece como casi la única condición que Jesús nos enseñó al orar. Perdona nuestra ofensa. Y cuando tú estés orando esto, no sé si alguna vez oras tú esa oración que nos enseñó Jesús, pero cuando estés orándolo, di, ¿quién me ofende? Porque muchas veces nos pueden ofender entorno familiar, laboral, personas cercanas, y no estamos perdonando y le estamos pidiendo perdón a Dios y que nos perdone como nosotros perdonamos. Y igual que Él nos ha perdonado, nosotros debemos perdonar. Y si tú perdonas también, estás confiando en que la justicia de Dios es mejor que la tuya. ¿Sí? Te voy a contar otra historia muy triste, la más triste. Hubo una persona que una vez le ofendieron y se murió ofendido. Es triste, ¿eh? Pues hay muchas historias tristes en este mundo, mucha gente que no es capaz de perdonar y se pasa la vida ofendido, reaccionando
Y qué triste es vivir, y a lo mejor el otro se le ha olvidado que le ofendió, ¿sabes? El otro estás tú agarrado a una ofensa que a lo mejor si hubieras arreglado con la persona o hubieras soltado esa ofensa, vivirías tú feliz, ¿no? Y no estarías impedido y atado por esa ofensa. Entonces, podemos recibir el perdón de Dios y necesitamos dar el perdón para ser libres también. Amén. Y por último, ¿cómo se dice? Hemos dicho que se dice por favor, ¿no? Hemos dicho que se dice perdón y también se dice gracias, ¿no? Como decía Dios. Y gracias no es solamente gratitud, no quiero hablar hoy de gratitud, quiero hablar de por lo que está formando la palabra gracias, que es de la gracia. ¿Sabes? Yo hay una oración que una vez estaba orando aquí con el grupo de alabanza y Dios me llamó la atención. Estaba orando y decía, Señor, gracias por amarme cuando aún era pecador. Qué fuerte eso, ¿eh? Que Dios te amara cuando tú no querías cuentas con Él. Pues Él te amó cuando aún eras pecador y mandó a Jesús. Y yo estaba orando, Señor, tu gracia es demasiado grande, es que no la puedo ni comprender. Y sentí que Dios me decía, pues igual con los demás, ¿sabes? Igual que esa gracia es tan grande conmigo, pues esa gracia de Dios es igual con los demás. Nosotros vemos tan grande la gracia de Dios con nosotros, pero nos cuesta mucho entender que la gracia de Dios también es para los que están a nuestro lado y que a nosotros no toleramos también y decimos, es que esta persona no vea lo que le cuesta. Y a ti también te cuesta, ¿sabes? Y a mí también. Y la gracia de Dios es una bondad inmerecida, es una aprobación. Y es como el amor incondicional que tiene un padre, ¿no?, hacia su hijo. Hoy en día es difícil encontrar el amor incondicional, ¿no?, en una sociedad que es muy superficial, ¿no? Tienes que ser de cierta forma, tienes que hablar de cierta forma, y ese amor lo podemos encontrar incondicional, inagotable en Dios. Y por último, lo normal es que nosotros nos sintamos que no somos merecedores de esa bondad de Dios. Si tú te sientes merecedor de la bondad de Dios, pues seguramente estarías del bando de los fariseos. Si no sabes quiénes son, búscalo en la Biblia, quién eran los fariseos, y busca cómo le hablaba Jesús a los fariseos. Si crees que tú mereces la bondad de Dios, nadie merece el regalo tan grande de Dios. Y tu debilidad, tu frustración es precisamente una oportunidad para experimentar su gracia. Dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me puedo alegrar en mis debilidades. Hoy en día, no sé si habéis escuchado algunas frases, el no pain, no gain, ¿os suena? Sin dolor no hay ganancia, ¿no? Estas cosas que dicen, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Y son todas frases que nos llevan a una fortaleza individual, ¿no? A una independencia, a lograr cosas. Pero es diferente. Es diferente la fortaleza que nos da Dios, esa gracia, ¿no?, cuando somos débiles. Y Dios le dijo a Pablo, no, Pablo dijo, me alegraré más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Y bueno, el ejemplo de David también está cuando él pecó, cómo la gracia de Dios volvió a él a través del profeta Natán, ¿no? Moisés también, la gracia de Dios que él tuvo cuando él había incumplido, se había apartado, era el menos apto para liderar. Tú imagínate, Moisés era tartamudo, no sé si lo sabíais, pero lo dice la Biblia. Nada de charla épica a Moisés, ¿sabes? Imagínate un líder, el pobre, y encima lo más valioso que tenía era un palo, que era lo que Dios usó para hacer las señales, ¿no?, y para demostrar el poder de Dios. Y Dios es así, Él no va a usar algo que tú has construido ultra valioso, Él va a usar lo cotidiano tuyo, ¿sí? Tu palo es lo que va a usar, cosas de todos los días, eso es lo que Dios puede usar para mostrar su gracia en ti y en otros. Amén. Si puede subir el grupo de alabanza, porfa, y me echáis un cable. Y igual que Dios ha derramado gracia sobre ti, ¿tú sabes qué es lo que tienes que hacer? Adivina. Derramar gracia sobre los demás, ¿no? No pongas muros sobre otras personas. Vamos a cantar esta canción que hemos cantado al final, La bondad de Dios.
Y me gustaría que tú pensaras en la bondad inmerecida de Dios. ¿En qué punto estás? Es una pregunta. Me gustaría que pudiera, si tienes para anotar, un móvil o una libreta o lo que sea, que pudiera anotar 3 preguntas, ya para acabar, que son las 3 preguntas que Dios le hizo a Adán y Eva en el Edén, que fue ¿dónde estás? ¿Quién te ha dicho? ¿Y por qué lo ha hecho? Y esas 3 preguntas pueden cambiarte. Es muy importante que sepas ahora, hoy, en qué punto estás, dónde estás. Si yo quiero llegar hasta un punto y no pongo mi lugar de partida, tú pones en el GPS, quiero llegar a Marbella, y no pones punto de partida, no puedes llegar a Marbella. Es diferente llegar a Marbella desde Madrid que desde Antequera. Entonces, si tú no reconoces, tú no identificas en qué punto estás, dónde estás, no vas a poder llegar a ningún sitio. Entonces, si tienes por ahí para apuntar, pon ¿dónde estás? Que es la pregunta que Dios te hace hoy. ¿En qué punto estás? Sé honesto. ¿Qué son tus frustraciones? ¿Qué son tus ataduras? ¿Qué son tus pecados? ¿Qué está siendo tu sentido de culpa? ¿Por qué no lo estás soltando? Tú sabes que somos gracia, somos salvos por gracia. ¿Cómo? Por medio de la fe, eso es. Es decir, tú eres salvo por gracia, Dios te salva por su bondad inmerecida, porque le da la gana, si hablamos en andaluz. Dios te salva porque le da la gana, pero por medio de la fe. Lo que tú tienes que hacer es poner la fe y decir, Señor, tú has muerto por mi culpa, pues acepto lo que tú has hecho por mí. Eso es poner la fe y me lo creo porque tú lo has hecho por mí. Y muchas veces estamos esperando a sentir el perdón de Dios para decir, vale, ahora me has perdonado. Y no funciona así, es por la fe. ¿Y en qué punto estoy? Sería la primera pregunta. ¿Quién te ha dicho? Es la segunda pregunta. ¿Cuál está siendo tu influencia? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué es lo que está haciendo que piense lo que piense? ¿A quién estás mirando? Cuando entra, no sé si usáis mucho Instagram, cuando entras en Instagram, ¿qué es lo que te sale mucho? Porque eso es lo que tú admiras, ¿no? El algoritmo de las redes sociales. ¿Y por qué lo ha hecho? Tú sabes que cuando Dios le preguntó a Adán y Eva por qué lo ha hecho, el hombre le echó la culpa a la mujer dijo, no, es la serpiente, y la serpiente, la pobre, ¿qué iba a decir? Pues ninguno dijo, mira, es que no hemos confiado en ti, no hemos confiado en que tú nos dijiste que moriríamos si comíamos del árbol. Queríamos tener entendimiento y ser iguales que tú, que es lo que nos dijo la serpiente, que resulta que era mentira, que es como trabaja la serpiente, el diablo, el pecado, engañándote, ofreciéndote algo que no te da satisfacción. Y entonces, hazte esas 3 preguntas mientras alabamos juntos para terminar a Dios. ¿Dónde está? ¿Qué está escuchando? ¿Y por qué lo ha hecho? Señor, te doy las gracias por tu amor inmerecido, Señor, por tu perdón, por tu favor, por tu gracia. Dios, gracias por tu iglesia. Gracias también por los que no pertenecen a tu iglesia, pero hoy están escuchando con fe. Señor, el perdón no es para los peores de este mundo, el perdón es para nosotros, la gracia es para todo el mundo. Señor, tú quieres salvarnos por gracia hoy también, mediante nuestra fe. Y Señor, yo te pido que los que estamos aquí podamos poner a funcionar nuestra fe, Señor, creyendo en ti, confiando en ti. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo, que es quien convence, ahora se mueva en este lugar. Señor, tú estás aquí y eso podríamos sentirlo, podemos verlo, Señor, que tú estás aquí. Donde hay 2 o 3 somos conscientes de tu presencia. Somos conscientes de tu Espíritu que transforma, Señor. Señor, yo te pido que la semilla de tu palabra que tú quieras sembrar en cada uno ahora pueda entrar en cada corazón y produzca vida, Señor. Tu propósito, Señor, el bien, Señor. Tus planes son de bien y no de mal para nosotros y queremos confiar en eso, Señor. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta y queremos confiar en ti, Señor, incondicionalmente. Gracias por tanto amor que tú nos has dado, Señor.
Yo quiero orar, Señor, por las personas que están cargados de culpa, cargados de fracaso, de frustración, que no pueden alcanzar el perdón porque ni siquiera ellos mismos pueden creer que tú los perdones. Señor, yo te pido que ellos puedan hoy encontrarse con tu amor,